suficiente, lo mejor está por venir. Una palabra que edifica y forma una mentalidad de reino. Con el pastor Pascual Andrade Obando. Buenos días, familia Ebenezer. Buenos días, iglesia. Buenos días a todos los que se conectan con nosotros o están conectados o nos ven a través de este canal. Después de haber adorado al Señor, es importante que prepares tu corazón ahora para escuchar la voz de Dios a tu corazón. La palabra de Dios está bendecida, entonces prepárate para escuchar al Espíritu Santo hablando a tu corazón. Estamos abordando temas inusuales, escucha, temas inusuales y que casi no se hablan o no se tocan, pero son necesarios, pues estamos en tiempos complicados. El Espíritu Santo nos está llevando a hablar estos temas indispensables, porque después de templo cerrado y volver a abrirlos, en muchos lugares ya mucha gente no vuelve. Hay reuniones o templos que ya cerraron. El mensaje está dirigido a la iglesia local, a la iglesia Ebenezer, por supuesto, pero también está dirigido a todos aquellos que tienen oídos para oír lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia en este tiempo. Mi labor como líder de iglesia, en la función apostólica que me corresponde, necesito dar la palabra que Él ha puesto a mi corazón. La semana pasada hablamos sobre la importancia de ser fiel a la comunión, de ser fiel a la iglesia local, de ser fiel a la membresía, a ser miembros. Y hablamos sobre no abandones la iglesia, el lugar de tu bendición. ¿Por qué? Dimos algunas razones. Porque la iglesia es esencial para Dios. Es una institución que Él creó y que es esencial. Él puso a la iglesia para que sea la luz y la sal de la tierra. ¿Por qué no tienes que abandonar tu iglesia? Porque la iglesia es una necesidad espiritual para tu vida, para tu familia, para tu destino, para tus propósitos. La iglesia local es donde Dios te ha puesto. Y ahí es el lugar de tu bendición. Es el lugar de tu destino. Es el lugar donde puedes cumplir los propósitos de Dios. Y analizamos un poco sobre las razones de por qué la gente abandona la iglesia. Hay un sinfín de razones, un sinfín de causas, pero vimos 4 de ellas. La gente abandona la iglesia por crisis personales. Piensa que su problema personal es causado por otras personas, pero son crisis personales. Pero también las crisis dentro de una iglesia. Y muchas veces la gente abandona una iglesia porque no entiende que no hay iglesia perfecta, que donde estemos o donde vayamos va a haber problemas. Y la 4ª razón y última que hicimos énfasis que mueven a una persona para abandonar la iglesia es la ley de la oferta y la demanda. Dijimos, muchos eligen irse por las mismas razones que otros eligen unirse. Entonces, sobre cualquier circunstancia, cualquier crisis que puedas pasar como persona, familia o que está pasando tu iglesia, te animo a que decidas mantenerte en el lugar donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha traído, donde Dios te tiene ahora. Y más allá de las opciones o comodidades o estatus que haya en otro lugar,
Tú tienes que cumplir los propósitos de Dios donde Él te ha puesto. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. El enemigo quiere separarte de tu iglesia local, donde Dios te ha puesto, para bendecirte y para que seas bendición. Y si el enemigo logra sacarte de la iglesia local, puede ser que te saque del camino de Dios. Y si no te saca del camino de Dios, te saca de los propósitos de Dios. Por lo tanto, comprende, tu iglesia local es el mejor lugar donde Dios te ha puesto. Y tu fidelidad a la iglesia donde Dios te ha puesto es importante, es necesaria, es indispensable. Esa fidelidad hará que tus hijos cumplan los propósitos de Dios. Yo quiero decirte algo importante esta mañana. El pastor no es dueño, ningún pastor es dueño de la iglesia. Comprende algo también. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo que nace, crece, cambia y se reproduce. Por lo tanto, si tú te estás preguntando esta mañana, entonces, si no debo cambiar de iglesia, si Dios me puso una iglesia, pero si es necesario abandonar mi iglesia, repito, por las razones que sea, si te estás preguntando, ¿habrá algunas razones bíblicas para abandonar una iglesia? Si las hay, ¿cuáles deben ser las causas y las razones para abandonar una iglesia? Si hay que dejar una iglesia, ¿cuándo y cómo debo salir de esa iglesia? ¿Qué debo hacer antes de determinar abandonar mi iglesia? Estas interrogantes las vamos a contestar. Vamos a empezar el día de hoy con esta prédica, pero terminamos la próxima semana. No te pierdas la próxima semana para que tú tengas un panorama completo de qué tienes que hacer en las situaciones complicadas de una iglesia, en la crisis de una iglesia, en tus problemas personales. ¿Qué tienes que hacer tú? Y tú puedas tener un panorama completo para que tomes decisiones correctas antes de que abandones tu iglesia. Pero antes de llevar a cabo o de responder las preguntas, si tú eres miembro de la iglesia Benecer o eres miembro de una iglesia, recuerda que el mensaje es para todos aquellos que tienen oídos para oír. Mi primer consejo, si tú piensas cambiarte o tienes algún problema dentro de la iglesia, mi primer consejo es: no te vayas de tu iglesia. No dejes tu iglesia. Si piensas irte o ya lo estás decidiendo, te hago las siguientes preguntas de reflexión. Repito, si piensas irte o ya lo decidiste, reflexiona en esto. Si eres un padre de familia, ¿conoces los riesgos y el efecto para tu vida y la vida de tu familia? A la iglesia que tú estás en este momento, tú llegas por esa puerta grande con confianza. Tú llegas a casa. Tú llegas y ves a tus hermanos. Cuando tú te vas, o si tú te vas, vas a arrancar a tus hijos, vas a quitarles a sus amigos, a sus compañeros, y obviamente vas a dejar la comunión con tus hermanos que conoces de muchos años. Pero sobre todo, los vas a arrancar de los propósitos de Dios cuando Dios no te mueve.
Otra pregunta, reflexión, si tú estás pensando o has decidido dejar tu iglesia. ¿Estás convencido que es la perfecta voluntad de Dios y no es una trampa del enemigo? ¿Lo estás pensando? ¿Es la perfecta voluntad de Dios y no es una trampa del enemigo? Otra pregunta, reflexión. ¿Has considerado que las razones, los problemas, las causas por las cuales tú quieres dejar tu iglesia, esas razones tienen un propósito para formar tu carácter? Mira, más del 90% de los motivos o las causas que llevan a una persona a abandonar su iglesia no son doctrinales, no son teológicos, ni siquiera espirituales. Son relacionales. Aprende esta palabra. Son de índole relacional. Tienen que ver con el carácter. Entonces no te vayas, porque en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de lo que no te gusta, de lo que te desagrada, Dios quiere perfeccionar y madurar tu carácter. Y cuando tú huyes a la otra iglesia o a otra iglesia, la obra de Dios en tu vida no se perfecciona. Y tarde o temprano, donde tú vayas, vas a sacar el cobre. Va a salir el cobre. Va a salir tu debilidad, vamos. Y tendrás los mismos problemas. Mi pregunta es entonces, ¿vas a huir de la iglesia cada vez que te exhortan, cada vez que te disciplinen? ¿Vas a huir? ¿Vas a irte? ¿Vas a huir cada vez que te ofenden y no te piden perdón? ¿O cada vez que ofendes, en vez de pedir perdón, mejor huyes? ¿Vas a hacerlo? ¿Hasta cuándo estará la humildad antes que tu orgullo? Entonces recuérdalo. Mi primer consejo es: no te vayas, no dejes tu iglesia. Debes tener cuidado, porque no hay iglesia perfecta. Y cuando tú dejas la iglesia por cualquier razón, y sobre todo de carácter, como dije, se puede volver hábito. Y no olvides que la calidad de la iglesia está en la calidad de sus miembros. No tiene que ver con buenos edificios. Cuando tú buscas una comodidad, no te olvides que alguien trabajó antes por ello. Entonces, cambiar de iglesia es un tema serio, es un tema muy delicado. Porque toda decisión, siendo la iglesia el cuerpo de Cristo, toda decisión va a afectar al cuerpo de Cristo o a los miembros. Porque la iglesia no es un club, recuerda, es el cuerpo de Cristo. Este tema es delicado porque está en juego nuestra vida, nuestra fe, el propósito de nuestra vida y el propósito de Dios para con nuestros hijos. No tiene que ver solo con cambios, tiene que ver con propósitos de Dios. Con propósitos de Dios. No es asunto solo de cambiar por cambiar, tiene que ver con propósitos de tus hijos y los hijos de tus hijos. Pero quiero ver, antes de analizar algunas causas de por qué sí puedes dejar la iglesia, yo quiero ver contigo algo. Causas para abandonar una iglesia. Quiero ver contigo algunas causas bíblicas, lógicas, para que tú puedas dejar una iglesia. Daré algunos principios. No trataré aspectos específicos, cada caso es un caso. Pero tú puedes abandonar la iglesia, en primer lugar,
cuando el liderazgo está descalificado y no cumple con todos los requisitos bíblicos para ser un ministro de Dios, como los que tenemos en primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, Tito capítulo 1. Los ves con calma en casa. Otra razón, otra causa que te lleva o por la cual tú sí puedes abandonar tu iglesia es cuando el líder es descalificado por pecado, sin arrepentimiento, sin confesión, y a pesar de ese pecado quiere mantenerse en el ministerio, no quiere ser disciplinado, no quiere ser restaurado. Ahora, cuando hablo de pecado no me refiero a faltas, a fallas, porque nadie es perfecto. El ministro, dice la Biblia, que debe ser irreprensible. Ahora, irreprensible no implica que no tenga fallas, que no tenga errores. Irreprensible es que cuando los tiene, cuando comete errores, cuando falla, él pide perdón, pide disculpas y cambia de actitud. Otra razón que si nos permite abandonar una iglesia es cuando el pastor es un abusivo, aprovechado, manipulador, subversivo, rebelde, y que nadie le pone un alto o no quiere cambiar de vida. Otra es la razón que sí te permite abandonar una iglesia es cuando hay acciones que están destruyendo vidas y familias. Y hay otras muchas más. Te he dado 4 razones donde sí puedes abandonar una iglesia. Pero el tema fuerte que te quiero tocar contigo esta mañana es las causas, las razones por las cuales tú no puedes abandonar una iglesia. Causas, razones por las cuales no debes abandonar tu iglesia. Primera razón por la cual tú no puedes abandonar tu iglesia es por la inmadurez de algunos miembros. La inmadurez causa muchos problemas, y en cada iglesia te vas a encontrar personas inmaduras, nuevas en la fe, o en su defecto de muchos años, pero que no han sido responsables con su vida cristiana. Y Pablo nos habla o nos da un ejemplo a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. En ese capítulo 3 Pablo nos habla y dice que no puede hablarle a los creyentes de Corinto como gente espiritual, sino como gente carnal. No puede darles alimento sólido, sino vianda blanda, leche, vamos. Porque son niños en Cristo, son carnales, están caminando de acuerdo a su naturaleza pecaminosa. Entre ellos hay pleitos, hay celos, hay contiendas, hay divisiones, vamos. Y Pablo dice que ellos viven como gente no cristiana. Entonces la inmadurez causa muchos problemas entre los hermanos. Celos, pleitos, contiendas, divisiones, pecados de la carne, vamos. Y esa no es una razón que tú abandones una iglesia o tu iglesia. No abandones tu iglesia por pecados de algunos de la iglesia. Ahora, la iglesia no consiente ni fomenta el pecado, pero algunos que asisten a la iglesia o a las iglesias o a tu iglesia pecan. Pero esta situación no debe ser una razón para que tú abandones tu iglesia local. El apóstol Pablo nos exhorta: si tú estás firme, mira bien y no caigas. 1 Corintios 10, 12. Y Pablo dice que en la debilidad de algún hermano, la orden del apóstol es: sobrellévense unos con otros. Sobrelleven a los débiles, los que son fuertes en la fe. Gálatas 6. Entonces, recuerda algo importante: la iglesia militante, la iglesia de carne y hueso, la que tú conoces, no es perfecta. Solo Jesús conoce su iglesia. La iglesia
no va a pecar hasta que esté en el cielo. Y cada persona que peca, que va a una iglesia y persiste en pecar, ¿sabes? La paga del pecado es muerte. Cada uno dará cuentas de sí ante Dios. Pero eso no es razón para que tú te vayas de tu iglesia local. No debe ser una causa entonces. No debes abandonar tu iglesia, en segundo lugar, cuando no te reconocen como tú deseas. Yo entiendo que debemos reconocer a los que trabajan entre nosotros, dice Pablo. Debemos darle honra a los que trabajan en predicar la palabra, en el trabajo de la iglesia, vamos. Pero si tú trabajas y no te reconocen como tú quieres, no es razón suficiente para que tú abandones la iglesia. Porque tu trabajo no es a una persona. Tu trabajo no es a una institución. Tu trabajo es para Dios. Y Dios no se olvida de tu trabajo. Hebreos capítulo 6 versículo 10 dice: pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes. Dios no es injusto para olvidar tu trabajo. Y dice Pablo, de Cristo es la recompensa. En Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En tercer lugar, no abandones tu iglesia por los ajustes que no te gustan. Este mundo es cambiante. La sociedad cambia constantemente. Esta sociedad se vuelve tecnológica, o se ha vuelto tecnológica. Y estos cambios tecnológicos llevan a la iglesia a cambios también de formas de alabanza, de ministración, etcétera, etcétera. No te vayas por cambio de formas. No te vayas por las formas de ministración, por las formas de ser aún del pastor, por el cambio de look del pastor. No te vayas por eso. Dios está trayendo cambios de hacer las cosas en este tiempo. Pueden cambiar las formas. Incluso en este momento estamos transmitiendo a través de la red. ¿Sabes qué decían hace 40 años? Que la televisión era el cajoncito del diablo y que no tenían que mirar televisión. ¿Te acuerdas? Los que tienen 30, 40 años en el evangelio saben eso. De tal manera que en la casa de mis padres no teníamos televisión porque era malo, porque era el cajón del diablo. Y ¿sabes ahora qué sucede? Ahora es el medio que te está bendiciendo. Entonces, puede cambiar la envoltura del regalo, pero nunca el regalo. Nada fuera de la Biblia, nada fuera de Cristo, nada fuera de la cruz. Todo por gracia y todo por la fe en Cristo. No dejes tu iglesia entonces por las formas que a ti no te gustan o que en cierto momento tú no comprendes. En cuarto lugar, no dejes tu iglesia por cambio de pastor o de liderazgo. Ningún pastor es para siempre. Ningún pastor es igual a otro. Y la iglesia no depende de un pastor. Escúchame bien, iglesia. La iglesia local depende de todos sus miembros. La iglesia no es del pastor. La iglesia es de quien la compró. Todos nos acostumbramos a un pastor. Pero escucha, no seguimos a un pastor. Tenemos que acostumbrarnos, en caso que haya iglesias o en caso que sea tu caso, un cambio de pastor. Acostúmbrate a tu nuevo pastor, a tu nuevo equipo pastoral.
Fijar la estabilidad de la iglesia en un pastor no es saludable. La iglesia depende de la fidelidad de todos sus miembros, no de un pastor. La iglesia depende, la iglesia es fuerte, la iglesia es firme cuando todos sus miembros están en comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo aún mueve al pastor para hacer las cosas como Dios quiere. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Entonces no te muevas por un cambio de pastor. En quinto lugar y último, no abandones tu iglesia cuando desde tu perspectiva la iglesia ya no te está dando lo que tú necesitas. Desde tu perspectiva. Esta actitud consumista no debe ser la razón para que tú abandones tu iglesia. Como miembro de la iglesia, tu actitud debe ser, no es qué me dan, sino qué hago yo por mi iglesia. Debes preguntarte, antes de tomar decisiones de abandonar tu iglesia por lo que no te está dando, tienes que preguntarte, ¿qué estoy haciendo por mi iglesia? ¿Cuál está siendo mi participación para mejorar, para que mi iglesia sea mejor? Vamos. Tienes que preguntarte, ¿estoy cumpliendo con mi responsabilidad personal, mi responsabilidad espiritual, mi responsabilidad moral? ¿Estoy llegando temprano? ¿Estoy antes de que la reunión comience? ¿Mi prioridad es estar en la reunión? En algún momento cuando estamos en presenciales, pero en este momento también, ¿tú te estás conectando realmente? ¿Estás siendo disciplinado en en el inicio de la programación? Solo estoy preguntando, ¿estás cumpliendo con tu responsabilidad? ¿Estás colaborando con tu tiempo, con tus talentos, con tus tesoros para con tu iglesia? No debes entender que la iglesia está solo para ti. Eso no es madurez. La iglesia no solo está para ti. La iglesia no está para que tú veas a ver qué saco de la iglesia, a ver de qué manera obtengo algo de la iglesia. ¿Sabes? La iglesia no está solo para darnos. La iglesia está para que nos demos a ella, para que sirvamos con nuestros talentos, colaborando con nuestras finanzas. No puedes esperar que te sirvan todo el tiempo. Sí, estamos como iglesia local, en nuestro caso, estamos para servir a los nuevos, para ayudarlos, para enraizarlos en Cristo. Pero tú no puedes esperar que todo el tiempo te estén dando, todo el tiempo te estén visitando, todo el tiempo estén orando por ti, todo el tiempo después de 20, 30 años, vamos. No puedes hacer eso. Tiene que llegar un momento donde tú tienes que empezar a orar por la gente, tú tienes que empezar a servir a la gente, tú tienes que empezar a visitar a la gente, y no en este momento decir, no me están visitando. Yo creo que es tiempo de cambiar el chip. Tú no puedes abandonar tu iglesia si piensas que no cumple con tus expectativas. Sobre todo cuando tú no haces nada para que esa iglesia cambie, para que esa iglesia mejore. 5 razones por las cuales tú no puedes abandonar tu iglesia. Pero vamos a la conclusión. ¿Puedes dejar tu iglesia? Cuando el liderazgo está descalificado, cuando el líder está en pecado y no quiere arrepentirse, ni confesar, ni cambiar de vida, y cuando el pastor es un abusivo, aprovechado, manipulador, rebelde, tú tienes que abandonar esa iglesia. Cuando hay acciones destructoras hacia la vida de las personas y a las familias, por supuesto, tú no tienes que estar en esa iglesia.
Pero hay causas o razones por las cuales tú no debes abandonar tu iglesia. No abandones tu iglesia por la inmadurez de algunos miembros. No abandones tu iglesia porque no te reconocen como tú deseas o quieres. No abandones tu iglesia por los ajustes y cambios que no te gustan o no entiendes, por el cambio de pastor o el liderazgo, o cuando desde tu perspectiva la iglesia no te está dando lo que tú necesitas. Después de esta palabra, yo te animo a que destruyas todo argumento que has dejado entrar a tu corazón para estar inconforme o para irte de la iglesia o para pensar irte de la iglesia. Te exhorto esta mañana, y hablo a la iglesia de Benecer, hablo a los miembros de la iglesia de Benecer y obvio a quienes tienen oídos para oír lo que el Espíritu Santo está diciendo, porque en este tiempo es cuando necesitamos iglesias firmes, creyentes firmes. En este tiempo de pandemia, cuando los templos se abran, necesitamos personas que digan: yo soy de esta iglesia, yo pertenezco a esta iglesia, esta es mi familia, esta es mi casa. Necesitamos iglesias fuertes. El mundo necesita una iglesia fuerte, poderosa, una iglesia triunfante, una iglesia cuyos miembros estén firmes. Te exhorto esta mañana a que te afirmes en la iglesia donde Dios te ha puesto. Que si habías pensado irte, hoy tu actitud cambie, tus pensamientos cambien. Ya no más esperes de la iglesia. Toma decisiones de hacer algo por tu iglesia en este tiempo complicado. Comienza orando y actuando. Escúcheme bien. Si tu iglesia es débil, tú levántate como un creyente fuerte, poderoso, lleno del Espíritu Santo, para que tu iglesia local sea fuerte en Dios. Si tu iglesia está dividida, tú no dejes entrar el espíritu de división. Más bien sé instrumento de unidad con tus hechos, con tus palabras, con tus acciones. Si tu iglesia es tibia, y es la razón que tú quieres ir a una iglesia avivada, yo te exhorto a que busques el fuego del Espíritu Santo y extiendas ese fuego a otros. Que tu amor, tu celo por Dios crezca y lo puedas transmitir a otros para que esa iglesia sea avivada. Por el bien de tu iglesia, no seas tinieblas. Sé luz, que la luz de Cristo alumbre y resplandezca a través de ti a otros, no solo de la iglesia, sino de la comunidad. Sé luz a quien está en oscuridad. Por el bien de tu iglesia, no critiques. Mejor haz lo que hizo Nehemías, lo que hizo Daniel. Confesaron a Dios sus pecados, el pecado de sus padres, el pecado de sus líderes. Confiesa a Dios y que Dios tenga misericordia de tu iglesia local. Hago un paréntesis. He estado viajando o viajé al sureste en estos días pasados y yo pregunto a los pastores cómo están. Ellos están en verde en Campeche y me dice un pastor: hay iglesias que han cerrado, hay pastores que su iglesia no regresó. Y está viniendo conmigo el pastor destrozado, diciendo: di todo a la iglesia, serví a ese pueblo, y hoy, después de la pandemia, dejaron al pastor. Qué terrible, qué terrible. Sabes, por el bien de tu iglesia, no seas rebelde. Obedece a Dios, obedece a la autoridad, cumple los propósitos por los cuales Dios te llevó a esa iglesia. Sé instrumento de cambio, de bendición, de prosperidad en esa iglesia local. Y escucha, por el bien de tu iglesia, no mires la paja en el ojo ajeno. Trata de mirar la viga que tienes en tu propio ojo.
Y en vez de juzgar, ama, porque el amor cubre multitud de pecados. Si tú has sido responsable o irresponsable en tus responsabilidades, en tus compromisos, comprométete hoy a ser responsable con Dios y con tu iglesia. ¿Sabes? Escúchame esta frase. Una iglesia imperfecta es mejor que ninguna iglesia. Escúchalo bien. Una iglesia imperfecta es mejor que ninguna iglesia. O en su defecto, es mejor ir a una iglesia imperfecta que no ir a ninguna. ¿Cuántos de ustedes, o quizá algunos, mejor dicho, de los que me están viendo y escuchando esta mañana, se salieron de una iglesia por la imperfección de la iglesia y ahora no van a ninguna? Si eres miembro de una iglesia, mi consejo en primer lugar: no te vayas, no dejes tu iglesia. La próxima semana hablaremos de cómo dejar una iglesia, cómo irse bien de una iglesia. Pero esta mañana el primer consejo que te doy es: no te vayas de tu iglesia, no dejes tu iglesia. Recuerda, la calidad de la iglesia está en la calidad de sus miembros. Yo quiero que tú seas un miembro de calidad. Después de escuchar esta palabra, destruye todos los argumentos que se han anidado en tu corazón, pensando dejar tu iglesia o tomando decisiones de dejar tu iglesia. Quita todo eso. Quita todo eso. Te animo a que tomes decisiones de fidelidad. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Yo quiero preguntarte seriamente. Quiero preguntarte a tu corazón esta mañana. De frente. Y escucha el Espíritu Santo a través de mi voz. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Yo te animo a tomar decisiones de ser fiel a tu iglesia. Hablando específicamente a la iglesia de Benecer, cuando abramos el templo, ¿vas a regresar? Y la pregunta es: ¿cómo vas a regresar? ¿Vas a regresar con un cambio en tu corazón? ¿Con ánimos? Muchos de ustedes tenemos un año de no estar en una reunión pública de adoración y alabanza. ¿Vas a regresar otra vez para estar con tus brazos así en la adoración? ¿Vas a regresar frío? ¿O vas a regresar con una pasión para unirte con tus hermanos en la fe y adorar al Señor y exaltarlo y bendecirlo y recibir de Él la fortaleza, el gozo, la paz, la bendición? Quiero que esta mañana hagas una oración seria delante de Dios. ¿Cómo vas a regresar? Y puedas decirte también: Señor, por el bien de mi alma, de mi corazón y de mi iglesia local y de mi familia, y para el bien de tus propósitos, yo me comprometo a ser fiel a ti y ser fiel a mi iglesia donde tú me has puesto el día de hoy. Levanta tu oración. Es importante que tú mismo le digas a Dios lo que creo que Él necesita escuchar de ti. Inclina tu rostro y levanta tu corazón y tu oración a Dios y dile al Señor lo que tienes que decirle esta mañana sobre membresía, sobre fidelidad a Dios y a tu iglesia local. Padre, en el nombre de Jesús hemos dado tu palabra, hemos exhortado, Señor, a tu iglesia para que sea fiel, porque tú necesitas una iglesia fuerte, poderosa, brillante en este mundo. Y que cada iglesia local, Señor, de Ecatepec, del Estado de México, sean iglesias fuertes. Las iglesias en el país, Señor, sean iglesias fuertes, con miembros fuertes, comprometidos en el propósito, en la visión, en el sueño
que tú has dado a cada iglesia local. Que esa gracia tuya se lleve a cabo en cada persona, en cada iglesia local. Bendice a los pastores, bendice a las iglesias. Pero no te olvides de la iglesia Ebenezer. No te olvides, Señor, de esta maravillosa congregación. Y de esta iglesia levanta hombres y mujeres que impacten Ecatepec y los municipios alrededor, y a este país y a este mundo. Señor, bendice esta iglesia. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, y úsanos para llevar a cabo tu propósito por el cual tú nos pusiste aquí y nos diste, Señor, la bendición de ser parte de esta iglesia local. Padre, en el nombre de Jesús, encargamos esta palabra a tu Espíritu Santo, que la revele y la dé a conocer a cada corazón, para que sean transformados y cambiados por sus decisiones de fidelidad a ti y a la iglesia local. Gracias, Padre, por todo lo que vas a hacer en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Familia Ebenezer, hemos terminado nuestra transmisión, hemos hablado la palabra de Dios, solo que nos queda despedirnos, pero sobre todo hacer una oración para que la gracia de Dios esté con nosotros. Únase conmigo de gracias a Dios por este momento, pero también pida al Señor que nos bendiga esta semana. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, por esta palabra de exhortación. Pero te pedimos, Señor, que mientras nos permitas estar en esta tierra, danos la gracia, la provisión, la fortaleza. Y permite, Padre, que seamos fieles a ti, fieles a la iglesia, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestro carácter, en medio de todas las cosas. Bendícenos esta semana. Oramos porque te necesitamos. No oramos para terminar la reunión, oramos porque te necesitamos. Bendice a cada familia de esta maravillosa iglesia. Bendice a cada familia de los que han decidido estar con nosotros y que han esperado con ansia reunirse con nosotros. Bendice a cada familia. Cielos abiertos sean sobre cada uno de ellos. Bendice sus finanzas, su salud, y conserva la libertad y la bendición en cada uno. Oramos todo en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas. Un gran abrazo y nos estamos viendo en la semana de nuestros discipulados. Bendiciones, y reúnanse en familia esta tarde y platiquen lo que Dios habló a sus vidas en Cristo Jesús. Bendiciones, un abrazo a todos. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.